La Asociación Chilena de Seguridad publicó un estudio sobre la salud mental, del cual revela que 8 de 10 trabajadores declara sentirse estresado o ansioso por todo lo que está pasando. Bueno, queremos hablar del tema, el escenario precisamente laboral desde el punto de vista psicológico. Estamos en contacto con Daniela Campos, jefa de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, y también abrimos, como siempre, nuestras redes sociales para despejar dudas a través del hashtag Noticias24. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por este contacto. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, estaba viendo acá los principales resultados de este estudio. En las circunstancias actuales era bien esperable, ¿no?, que una inmensa cifra de trabajadores consultados arrojara que está al menos... El 83%. Claro, al menos inquieto. Pero ¿qué es lo que dice ese 83%? ¿Cuán afectados se sienten a estas alturas con todo lo que ocurre? Es complejo porque además finalmente las encuestas son una foto del momento, ¿no es cierto? Entonces, hoy día sabemos que son 8 de cada 10. ¿Y qué va a pasar la próxima semana? Bueno, lo más probable es que sean 9 de cada 10, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cuando uno hace un doble clic frente a esa pregunta, ¿cuál es el gran dolor de los trabajadores chilenos hoy día? Son dos. Uno tiene que ver con la sobrecarga del trabajo y la baja motivación. Y la segunda tiene que ver con el miedo a perder el empleo. O sea, la carga excesiva del trabajo lo refiere al menos el 46% de los trabajadores y casi el 30% el miedo a perder el empleo. En general en Chile, en todo caso, en la encuesta de años anteriores, por ejemplo, de la encuesta de trabajo, salud y familia, ¿no es cierto?, habíamos hablado más o menos de un 25% de inseguridad laboral en el trabajador en Chile. Eso te quería preguntar, Daniela, porque... Eso... me llama la atención, perdón la interrupción, me llama la atención justamente ese dato. Dice, miedo a perder el empleo, 28%. Y claro, yo recordaba que en otros estudios siempre andaba más o menos en esos porcentajes, en un cuarto, Sí. ¿verdad? Entonces, como que no hay una variación mayor. Yo pensé que se podría haber reflejado algo más, o tal vez el corte del estudio no está reflejando todavía lo que ocurre en estas semanas, no lo sé. Yo creo que hay dos hipótesis ahí. Una tiene que ver con lo que dices tú, que hoy día no está reflejando lo que está pasando esta semana, sino que lo que pasó la semana pasada y anterior. Y también yo diría que en la carga excesiva del trabajo, el 46% que habla de carga excesiva del trabajo, en realidad está escondiendo también el miedo a perder el empleo, porque finalmente tengo miedo de perder el empleo y ¿qué hago? Me sobrecargo para tratar de mostrarme como alguien imprescindible, para que finalmente cuando tengan que vincular a alguien, desvinculen a mi compañero de trabajo y no a mí. Y entonces en ese sentido es una sobrecarga que puede ser, por un lado, impuesta por el empleador, pero también una sobrecarga autoimpuesta. Ahora, las áreas que más están reflejando este tipo de problemáticas, ¿cuáles son? De partida, el dato es clarito, o sea, el área salud. Un área de salud que va a ir increciendo, por lo que vemos a nivel mundial, ¿no? Sí, totalmente. En el tema de salud mental laboral son siempre 4 áreas el que se lleva el 80%, siempre. Es salud, educación, retail y todo el área gobierno, municipalidades, que ahí también incluye desde Poder Judicial hasta todo lo que es salud pública y educación pública. ¿Y eso tuvo una variación ya respecto a mediciones anteriores? ¿Eso tuvo alguna variación, por ejemplo, algún incremento más en el área salud o más en el área educación? Porque claro, los profes, las profesoras están trabajando de lejos. O sea, hoy día el tema del área de salud también, pero también uno podría decir, ¿y por qué en el área de educación? Si es que hoy día están en cuarentena los alumnos dejaron de tener clases, pero la verdad es que tiene que ver con el área de educación y la sobrecarga de tener que estar mandando información, ¿no es cierto?, a los alumnos, pero también finalmente tiene que ver con la incertidumbre. Sí, Daniela, o sea, finalmente la incertidumbre es también lo que genera sintomatología. Sí, Daniela, lo que pasa es que ahí también hay otro temazo, creo yo. ¿Cuántos profesores hay? ¿Cuántas profesoras hay? El problema de todo esto es que ha cambiado mucho la naturaleza del día a día de los trabajos. Entonces, claro, a lo mejor uno como apoderado puede decir, oye, pero ¿qué reclaman los profes si ahora no están haciendo clases presenciales, están más tranquilos? Ojo,
porque esas profesoras o esos profesores están en sus casas, las que no tienen su pareja tienen que estar de mamá o a cargo de un familiar y además estar haciendo el trabajo, o el profesor que también hace las labores del hogar tiene que estar colaborando como corresponde. Entonces se duplican las cosas ahí en el caso del profesorado, creo yo, ¿no? Indudablemente. Y además hay otro dato, porque cuando le preguntamos a los trabajadores, ok, ¿y tú cuánto tiempo crees que puedes controlar la situación actual dado la contingencia? El 65% dijo, oye, yo creo que puedo controlar con mis medios mi salud mental con la situación actual. 65% es harto. Bueno, un 17% dijo, yo me puedo mantener así hasta 6 meses. El 10% dijo, yo me podré mantener así 3 meses. Y un 8% dijo, oye, yo esta cuestión no la aguanto más de un mes. Pero el 65% que cree que puede controlar el tema de la salud mental con sus medios, también hay que tener en cuenta que es un trabajador que cree en este momento, pero que mañana, después de justamente lo que dices tú, cuando ya cambió tu rutina, cuando ahora quizás estás haciendo teletrabajo y están tus hijos encima, cuando quizás quisieras hacer teletrabajo y no puedes, cuando está la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en un mes más con tu lugar de trabajo propiamente tal, quizás hoy día sientes que va a poder, ¿no es cierto?, manejar tu sintomatología. Pero otra cosa, ¿no es cierto?, va a ser cuando ya llevemos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. O sea, necesitamos este estudio ir replicándolo, porque indudablemente los datos van a ir modificándose. Oye, hay un tema también que es bien importante. A esto se le suma un estrés adicional, Daniela, ¿o no? ¿Se reflejan algún tipo de preguntas que ustedes han hecho? Por ejemplo, el temor a contagiarse. A lo mejor Sí. la gente que no es el grupo de riesgo tal vez están un poco más tranquilos, pero aquel profesor o aquel trabajador o persona de 50 años o incluso personal de salud o que tiene un familiar que está en riesgo, a lo mejor también se estresa porque tiene que ir a cumplir ese deber que es muy trascendental, Exacto. pero en el fondo también está yendo al riesgo. Exacto. Y está la sensación también de, mira, acá hay algo bien relevante en el sector salud, me gustaría hacer un clic ahí. Ya. El sector salud, en el tema de identidad laboral, esto no estoy diciendo algo que suceda ahora, sino que es algo que hemos visto en diferentes investigaciones, hasta investigaciones de exposición a violencia del sector salud. El sector salud tiene mucha identidad respecto a su labor. Entonces dicen, ok, pues déjame irme, pero voy a volver. El tema, por ejemplo, de exposición a violencia. Investigaciones que hemos realizado con la Universidad de Diego Portales, con el Centro de Estudio de la Mujer, con el Ministerio de Salud, hemos visto que lo que pasa con la persona que trabaja en salud siente que muchas cosas a las cuales están expuestos son parte de su identidad. O sea, por ejemplo, yo trabajo en salud y un paciente me golpea o el familiar de un paciente me trata mal. Eso es como parte de trabajar en el sector salud, es parte de mi identidad. Exponerme a ciertas, ¿no es cierto?, situaciones complejas que pueden indudablemente dañarme física o mentalmente, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta que esa es la identidad, hoy día estamos, ¿no es cierto?, en una situación en donde pueden llegar a contagiarse y hay una lucha, ¿no es cierto?, entre, oye, mi identidad de finalmente yo tengo que, como, ¿no es cierto?, trabajador del área de salud, tengo que ir y poner el pecho a las balas, y por otro lado está la incertidumbre, el nerviosismo y la obviedad de, ¿no es cierto?, la sensación de incertidumbre y de debilidad del ser humano. Entonces ahí hay dos pugnas. Uno que tiene que ver con la identidad laboral, cotidiana del pasado, y ahora también en la pugna con, ok, ¿qué va a pasar? O sea, llego a mi casa y ¿qué pasa con mi familia? Ya no puedo compartir con mi familia porque puedo estar yo también contagiado y puedo contagiarlos. Entonces también ya no solamente es la dificultad psicológica del trabajador de la salud de saber qué está sucediendo esto, sino que también es una pugna identitaria. Daniela, sí, me encuentro súper bueno el punto que haces. A ver, este panorama y este escenario se está enfrentando a nivel mundial. Por lo tanto, hay muchas preguntas sin respuesta. Esto está en pleno desarrollo. Probablemente ustedes y así como muchas áreas tendremos el desafío de analizar todo lo que está pasando, que es nuevo. Te quiero preguntar algo que puede sonar bien brutal, pero que es bien básico. ¿A quién le importa realmente si hoy día tú estás estresado? ¿Le importa a alguien? O sea,
no sé si me explico el fondo del asunto. ¿El trabajador tiene derecho a pataleo? ¿O hay que aguantar el chaparrón? Te lo pregunto porque también es un poco parte de la angustia, ¿no? Sí. O sea, es lo que hay que firmarse a lo que venga. Si voy al médico y pido una licencia, no me van a pescar, y si la pido, me van a encontrar flojo, voy a dar una mala impresión. O sea, te empiezas a sentir en montones de niveles contra la espada y la pared. Déjame darte un poco de dato duro que también es justo respecto a lo que tú estás hablando. En esta misma investigación vimos que, frente a la pregunta, ¿tú crees que es mal visto entregar una licencia de salud mental? El trabajador en un 36% cree que es mal visto. En cambio, el empresariado, la empresa, siente que solamente en un 14% es mal visto. Entonces, en general, es el trabajador quien tiene la sensación de que si presenta una licencia se va a ver como alguien vulnerable, como alguien poco comprometido, etc. Ahora, respecto a lo que tú comentas, no sé si has escuchado esto de, oye, en esta situación, en esta contingencia, estamos viendo quiénes somos realmente. Bueno, también uno podría decir, también estamos viendo quiénes son las empresas realmente. Nosotros ya llevamos trabajando con temas de riesgos psicosociales desde el 2013 a raíz de, ¿no es cierto?, el protocolo del Ministerio de Salud. Y yo te diría que desde el 2013 ya hemos podido ver y te diría que hasta podríamos predecir cómo se van a comportar las empresas con sus trabajadores. Entonces, frente a eso, nosotros ya hemos estado viendo empresas totalmente comprometidas, empresas que son capaces de entender, por ejemplo, en el tema de teletrabajo, de que cuando hablamos de teletrabajo en realidad no estamos hablando solamente de teletrabajo, estamos hablando de un trabajador que hace teletrabajo, pero un teletrabajo súper diferente al que nos muestra la literatura, porque hoy día un teletrabajo con angustia, con incertidumbre, con la familia, ¿no es cierto?, generando distracción, un teletrabajo con los miedos propios, ¿no es cierto?, y con las características psicológicas propias de estar en una pandemia. Entonces tenemos empresas que entienden eso y que son capaces de capacitar en eso. Tenemos empresas que entienden que si bien es cierto hay faenas que tienen que seguir funcionando, es súper diferente entregar empatía y seguridad a los trabajadores antes de partir la faena y entregarle finalmente todo el compromiso. Y acá esto es como la esposa del César, esto es ser y parecer, o sea, no solamente decir ok y referir, yo obviamente empatizo con mis trabajadores y tengo el compromiso, no, también hay que notarlo, o sea, ¿y cómo lo vamos a...? Sí, perdón. No, perdona tú. Lo que pasa es que quiero que aprovechemos harto el tiempo, que tenemos miles de preguntas, yo tengo miles de preguntas y también la gente está participando, la gente está aprovechando esta herramienta, así que vamos a abrir nuestra puerta, ¿verdad? Mira, Carcas González escribe, #Noticias24, los y las docentes no solo están en sus casas con la familia, sino que están trabajando pedagógica y socialmente con sus alumnos y la familia de ellos. Tienen doble pega. Fíjate que es lo que estábamos conversando. O sea, ahí tienes tú personas que estaban sometidas ya al desafío, ¿verdad?, de ser profesor con todas las implicancias que tiene, pero que hoy día es doble. Es doble y además, ojo, súmale la incertidumbre que tienen muchos profes que también sus colegios están, como muchos trabajos, desafiados económicamente. Entonces, sí, claro. Los pobres profes también además, son parte de los afligidos, ¿no? Y lo que tú decías también, pareciera ser que a nivel como en lo cotidiano queda la sensación de que los profes entonces ya mandaron una guía y se desocuparon y se lavaron las manos. Las cosas no son así. Hoy día nosotros hemos estado trabajando con colegios emblemáticos en donde los docentes están muy preocupados respecto a lo que va a suceder, cómo van a hacer las evaluaciones, si es que van a poder hacer evaluaciones online o no. Es súper complejo porque es re fácil decir, bueno, que hagan clases online. Oye, hoy día en Chile no todos tienen un notebook o un computador en sus casas. No todos tienen acceso a Internet. Muchos pueden tener acceso a Internet en el celular, pero diferente es tener acceso a Internet en el celular para Facebook,
que para meterse a una videoconferencia. Oye, Daniela, y otra cosa, el tema de los profesores da para un capítulo completo o para una semana tal vez, pero también hablemos de los apoderados. Justamente acá otra pregunta, Paulina Orellana. Los apoderados están sobreexigiéndonos material para entretener a los hijos, hijas en casa, pero ellos no quieren pagar el colegio porque no lo están usando. ¿Cómo nos pagarán el sueldo? ¿Cómo me exigen que cree guías si ni sueldo me pagarán? Mira, ahí está también otra inquietud de una profesora. Y lo que decíamos, oye, pareciera ser que el gran tema hoy día tiene que ver con la incertidumbre. O sea, finalmente es incertidumbre en la casa con los apoderados, incertidumbre de los, ¿no es cierto?, de los docentes. En ese sentido, además, me quedo también con algunas palabras que escuché de Amanda Céspedes hoy día en la mañana. Quizás no es el momento en casa de estar educando a nuestros hijos, volviéndonos locos con las guías también. O sea, quizás es el momento también de preocuparnos de la salud mental de nuestros hijos. Hoy día nuestros hijos están viviendo una pandemia. Si tú te fijas, de ahora en adelante, de un día para otro vamos a empezar a decir, oye, antes del coronavirus y después del coronavirus. O sea, estamos viviendo un momento mundial relevante, que es un hito, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos dos posibilidades, bueno, tenemos varias, pero como padres tenemos la posibilidad de vincularnos de alguna manera, especialmente los que trabajamos, además de vincularnos con el estrés que tenemos al, ¿no es cierto?, cuidar niños y además trabajar, versus estar agobiándonos y agobiándolos con, ¿no es cierto?, tareas escolares que finalmente, ¿qué van a dejar? ¿No es cierto? Obviamente el tema escolar no puede parar de un momento a otro, pero estar todo el día haciendo tareas lo encuentro complejo, es un tema complejo. Oye, Daniela, yendo a los datos de nuevo, mientras esperamos también que la gente siga participando con el hashtag Noticias24, fíjate que viendo los números acá viene una cosa de proyección que también materializa la incertidumbre. Dice, 65% cree que no podrá mantenerse así más de 6 meses. Exacto. Y otros, que no es menor, el 20%, creo que no podré mantenerme así por más de un mes. O sea, hablemos del grado de tolerancia. ¿Cuánto aguanta esto? Es que además hay otra cosa, porque por un lado, y por eso siempre, y perdón por lo majadera, lo vuelco a el empleador y el empleado, porque estamos hablando de preguntas que se le hicieron a trabajadores. Sí, claro que sí. Y en ese sentido tiene que ver con el manejo del trabajador, eso es indudable, ¿no es cierto? El manejo del trabajador y cuáles van a ser las estrategias de afrontamiento, indudable. Pero también, indudablemente, una variable demasiado relevante es el empleador. O sea, no le pongamos todo el peso de la salud mental laboral también, ¿no es cierto?, al trabajador. En ese sentido, la incertidumbre puede ser menguada por el empleador. En ese sentido también, ¿no es cierto?, cada uno de los trabajadores podrá buscar formas, ¿no es cierto?, estrategias de resolución de este tipo de conflictos, desde, no sé, meditación, yoga, estrategia de pausa, estrategia de trabajo en ciertos, ¿no es cierto?, bloques de horario, estrategia de conciliación vía trabajo y familia, estrategia al momento de trabajar en aislamiento y soledad, estrategias, por cierto, para el tema de los adultos mayores. Pero también necesitamos empleadores, ¿no es cierto?, que estén atentos a la salud mental de sus trabajadores. No sirve de nada decir, ok, vamos a trabajar en teletrabajo y entregarte todas las facilidades para que hagas teletrabajo y que luego mi empleador me esté llamando a las 8 de la noche o me esté mandando mail a las 9 de la noche que yo tengo que tener resuelto antes de las 8 del día siguiente. Es decir, ¿qué forma de cuidado de salud mental estoy haciendo? Porque no sirve solamente con hacer teletrabajo, no sirve solamente con entregar mascarilla, no, es cómo yo empatizo contigo, cómo yo comunico y, por cierto, cómo yo acabo, en la medida de lo posible, con la incertidumbre. Ay, son tantas cosas, Daniela Campos, muchas gracias por acompañarnos. Ya tendremos posibilidad de hablar en otra oportunidad porque esto no va a ser breve, desgraciadamente. Muchas gracias por acompañarnos, que tengas muy buenas tardes. Chao.